¿Para qué me hago un ultrasonido de mamas? Apenas tengo 20. Se va a morir, tiene cáncer. Ya no es mujer porque no tiene pecho. ¿El cáncer de mama también lo padecen los hombres? ¿También lo padecen los hombres? Conócenos, un podcast de salud femenina. Aquí encontrarás respuesta a todas tus dudas con la ayuda de Eira Movimiento Rosa AC. ¡Comenzamos! Bienvenidos a nuestro primer episodio de la segunda temporada de Conócenos Podcast. Soy Vanessa Toscano y el día de hoy nos encontramos con una invitada muy especial, que es la doctora Elizabeth Martínez. Bienvenida. Gracias, Vane, por la invitación. Mucho gusto a todos los que nos están viendo o escuchando. El día de hoy, tengo el honor de estar con ustedes en este podcast y quiero platicarles un poquito de lo que es mi historia profesional. Prácticamente yo empecé en temas del área de salud desde el 2010, en el área de medicina de urgencias. De ahí le agarré el amor al tema de medicina, estudié la carrera de médica general y bueno, eso me llevó como a un camino ahí distinto al que normalmente está estipulado para nosotros como médicos. Empecé a explorar el tema de innovación y emprendimiento. Con un dispositivo médico para poder detectar el crecimiento de bacterias en aquellas personas usuarias de un catéter venoso central, sobre todo enfocados en quienes están en terapia de hemodiálisis. Y bueno, la intención es que cambiara de color, nos notificara que algo estaba ocurriendo en estas personas, un proceso infeccioso, y que pudiéramos acudir al servicio médico antes de que la persona tuviera complicaciones por esta enfermedad. Este dispositivo ha tenido mucho reconocimiento y apoyo a nivel nacional, a nivel Latinoamérica incluso. Tengo el orgullo de ser reconocida por el MIT como innovadora menor de 35 años. También el Premio Nacional a la Innovación en Santander con impacto social. Y eso ha dado pie a que podamos estar en diferentes convocatorias, sobre todo para ir puliendo como el abordaje o el enfoque del área médica, así como ustedes lo hacen, con ese impacto y ese alcance social, ¿no? Muy a grandes rasgos, eso es lo que hacemos. No, bienvenida por aceptar venir aquí a Conócenos Podcast. La verdad, conozco a la doctora Elizabeth ya desde hace algunos años, que justo nos conocimos en un evento de New Ventures. Y bueno, el día de hoy nos acompaña para poder platicar sobre 10 acciones para poder prevenir el cáncer de mama. Pero antes de entrar en materia, quiero recordarles que pueden buscarnos a través de nuestras redes sociales. Nos encuentran como Eira Movimiento Rosa AC en Facebook, Conócenos Podcast, en Instagram como @eira.ac y en TikTok como Conócenos Podcast. También si llegan a tener alguna duda pueden contactarnos vía WhatsApp al 341-159-6782. Y a la doctora Elizabeth la encuentran en redes sociales. En Facebook como Elizabeth Martínez y también como Bionomedics, que es la empresa en la que estamos trabajando. Perfecto. Bueno, doctora, comenzamos a andar en este tema. La verdad es que sabemos que el cáncer de mama es un tema muy amplio y de pronto es complicado con tanta información que nos encontramos en las diferentes plataformas. La estadística apunta justo que 1 de cada 8 mujeres en algún momento de nuestra vida tendremos esta enfermedad. Y yo creo que la mayoría en algún momento nos hemos angustiado por qué podemos hacer para no ser parte de la cifra. Sabemos que existen muchos factores de riesgo, desde el tema de alimentación, peso, el tema de genética y bueno, 1000 situaciones que se pueden presentar en nuestro día a día y que pueden hacer que eventualmente formemos parte de la estadística. Pero el día de hoy justo es muy importante porque vamos a hablar de qué podemos hacer para poder prevenir esta enfermedad. Me gustaría poder aperturar el tema primero entendiendo qué es la prevención. Bueno, la prevención son todas aquellas medidas o acciones que tomamos día con día a lo largo de nuestra vida para mantener nuestro cuerpo lo más saludable posible. Esto no solamente es como las acciones que tomamos para cuidarlo y no enfermarnos, sino cuando ya tenemos una enfermedad, qué es lo que estamos haciendo para evitar que esta se complique o avance con mayor velocidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí, como bien mencionas, tiene muchísimo que ver el estilo de vida.
De repente yo sé que suena como medio trillado de come saludable, haz ejercicio, duerme tus horas, pero ahorita pues vamos a ir viendo cuál es la relevancia de ir pues siendo conscientes de tomar estas acciones y el impacto que tiene sobre todo en cáncer de mama, ¿no? Que de repente podríamos subestimar mucho lo que hacemos todos los días en cómo va a impactar nuestra salud en unos años. Entonces sí es una tarea bastante interesante. Sí, justo. Además, lo he mencionado, me parece, en capítulos anteriores. De pronto, el tema de la prevención es algo bien complicado en nuestro país. Y no nomás en salud. O sea, siempre tenemos la mala costumbre de dejar todo al último o acudir al doctor hasta que nos duele algo. Y bueno, se vuelve un tema bien complejo porque desafortunadamente cuando tomamos acciones en este tipo de situaciones, pues en algunas ocasiones ya llega a ser algo tarde. Entonces me gustaría que nos centremos en estos puntos. En muchas ocasiones nos dan este listado y solo nos dicen como, come saludable. Sí, pero pues que como, ¿no? Entonces, cuando se refieren en el punto de mantener una dieta saludable para prevención de cáncer de mama, específicamente, ¿qué tenemos que hacer para mantener esa dieta? Bueno, algo que a mí me gusta como mucho hacer con pues todos los que están como mis pacientes es de inicio quitar la palabra dieta, porque ya eso nos genera como cierta resistencia, cierta fobia a la palabra. Ya nuestro cerebro ya está creyendo que entonces nos vamos a tener que sacrificar y dejar de comer todo lo que nos gusta, y no es así. Una de las cosas más importantes pues es saber, sí, que tenemos que tener una alimentación balanceada, pero esto pues se va a calcular dependiendo de las necesidades de cada cuerpo. No es lo mismo la necesidad de un niño, no es lo mismo la necesidad de un adolescente que está en ese proceso de crecimiento, mucho menos son las mismas necesidades tanto de calorías, de proteínas, de un deportista de alto rendimiento a una persona que está nada más en una oficina, ¿no? Entonces, la alimentación balanceada es justamente darle todos los nutrientes, la energía, minerales, vitaminas que el cuerpo necesita sin pues castigarlo, digamos, en ese sentido, y sin excedernos, porque entonces detonamos otras enfermedades o incluso intoxicación de repente por vitaminas. Entonces, sí es como muy importante saber que para prevenir sobre todo el desarrollo de cáncer de mama, una de las dietas que es más recomendada es la dieta mediterránea. Esta tiene como el enfoque de que debemos de buscar consumir más frutas, más vegetales, y también pues hacer como yo les digo a mis pacientes, hay que aprender como a hackear la alimentación. Son pequeños cambios que podemos hacer que no vamos a resentir tanto con el tema de sabor, con el tema del platillo, pero sí tienen a largo plazo un impacto bastante interesante en cómo pues va esto a alentar a que desarrollemos ciertas enfermedades. Por ejemplo, pues la mediterránea, en lugar de que consuman muchas carnes rojas, como de repente lo hacemos como mexicanos, sí, pues se prefiere que consumas más pescado, por ejemplo. La otra pues es también frutos rojos, leguminosas, que eso pues sí es parte como de nuestra dieta como mexicanos. Pero, por ejemplo, en lugar de que usemos mantequilla o el aceite de maíz y cosas así, pues se prefiere utilizar un aceite de oliva, de preferencia pues extra virgen. Igual, o sea, buscar cómo hacer estos pequeños cambios para que puedas tener un aporte de nutrientes como más saludable, y que también a la hora de que estás preparando los alimentos pues no pierdan como estas cualidades, ¿no? Sí, claro, y que eventualmente pues se va a ir reflejando en nuestra salud. Y creo que esto va súper englobado con nuestro siguiente punto, que es el de cuidar tu peso. Y creo que aquí de pronto puede ser algo ambiguo, porque en algún momento a mí me dijeron es que el peso engloba muchas cosas, desde el tema de qué porcentaje de músculo tienes, qué porcentaje de grasa, qué edad tienes y muchas situaciones. Entonces, ¿qué nos puedes decir respecto a este punto? Bueno, con el tema del peso, yo sé que es un tema ahorita también como bastante sensible. La realidad es que médicamente el tener un sobrepeso o una obesidad genera un proceso inflamatorio constante en el cuerpo. Entonces, ese cambio pues ya genera también a la par alteraciones en cómo se procesa la insulina. E incluso, bueno, recordemos un poquito ahí el tema de la grasa. Nosotros necesitamos tener grasa en nuestro cuerpo, o grasas buenas como le dicen,
para que se puedan transformar en hormonas. En este caso, el tener una obesidad nos predispone a que el cuerpo genere más estrógenos. Entonces eso también nos condiciona a un mayor riesgo de exposición, en este caso el tejido mamario, a que nos predisponga a desarrollar cáncer de mama con mayor facilidad. Entonces el hecho de que nosotros mantengamos un peso dentro de nuestros parámetros, que como bien decías, va a depender del peso, de la estatura, de la edad o incluso también pues de qué tanta actividad física tengas, ¿no? O sea, porque digamos que históricamente nos evaluaban únicamente con el peso y la talla. Pero pues eso, como bien mencionas, no hacía diferencia entre el porcentaje de grasa y el porcentaje de músculo. Ahorita ya, si tú vas con alguna consulta de nutrición, te hacen diferentes evaluaciones que sí hacen esa diferencia y que no te tachan en sobrepeso porque pues estás musculoso. Entonces sí hay que ir como con alguien capacitado para que te pueda decir realmente cómo está tu peso y si necesitas hacer o no algún cambio. Muchas veces no es cambiar el peso, simplemente cambiar la proporción que tenemos de grasa con la de músculo. Entonces ahí hay que hacer como esa diferencia, ¿no? Ya escucharon, recomendación de la doctora Elizabeth, hay que acudir con un profesional de salud para poder, pues ahora sí que ser orientados en la dieta adecuada que vamos a estar teniendo para beneficio de nuestra salud. Y bueno, se dice mucho que es muy importante para prevenir no solamente cáncer de mama, sino en general enfermedades, pues mantener nuestro cuerpo activo. Y lo recomendable, según he leído, es por lo menos 30 minutos al día mantener actividad física, pero tiene que ser alguna actividad física en especial o también es variable dependiendo de la edad o cómo se maneja esta situación. Ahí entramos en un punto bastante interesante. Fíjate que se me pasó mencionarte justamente después del el fellowship que tuve la oportunidad de irme a hacer a Estados Unidos por parte del Buró de Educación de la Embajada. Regreso a Colima y me certifiqué como health coach, algo así. Entonces fue como romper un poquito ese paradigma de 30 minutos ejercicio a la semana y hazte bolas paciente, a ver cómo le haces, o sal y camina por lo menos 30 minutos. Y fue como muy interesante tener esta nueva visión de decir, ok, no podemos genéricamente, así como con los alimentos, decir solamente sales 30 minutos y con eso va a ser suficiente, porque igual el ejercicio tiene que ser como diseñado a medida de acuerdo a las necesidades de cada cuerpo. Si yo tengo una persona con problemas cardíacos, de diabetes, hipertensión y lo mando a correr, le voy a detonar un problema antes de un beneficio. Entonces, igual, lo ideal es que siempre acudan con alguna persona que esté profesionalmente capacitada para poner una rutina de ejercicio y que pueda estar midiendo toda esta actividad, porque el cuerpo va haciendo como cierta tolerancia, digamos, a esos 30 minutos. Y si tú nada más sales y caminas 30 minutos 3 veces a la semana, realmente no hay un cambio en lo que hablábamos, el porcentaje de grasa contra músculo. Y pues nos predispone también pues a más lesiones si lo hacen solos. Entonces, sí es importante hacer actividad física, sí de la mano de un profesional en el área. Y también, o sea, tener esa apertura de ir escalando poco a poco y a tolerancia, porque de repente quieren hacer este cambio radical de ya voy a hacer chica fitness o chico fitness y de repente me voy a ir al gimnasio 3 horas y se lesionan o pues el cuerpo simple y sencillamente no tiene esa condición física, entonces terminan abandonando, ¿no? Entonces tiene que ser gradual y acompañado para que te puedan seguir escalando como esta rutina. Fíjate que justo mencionaste un tema súper importante, que es que eventualmente nuestro cuerpo va generando como esta memoria. Entonces, si en algún momento a mí me mencionaron o sea, si vas X cantidad de tiempo a correr en la semana, o sea, pues a las 2 semanas esto ya no te va a hacer funcionar, por ejemplo, ¿no? O sea, estoy dando un dato random, podríamos decir, porque el cuerpo se va a ir acostumbrando. Entonces, eventualmente, a lo mejor si estabas, no sé, corriendo 100 metros, pues vas a tener que correr 110, ¿no? Para que el cuerpo vaya generando, ahora sí que adaptándose a las diferentes necesidades por esta tolerancia que tú mencionas que genera. Y creo que es algo que no se dice, o sea, siempre se maneja el 30 minutos
y ya, o sea, y tú resuélvelo como puedas, tú sabes si corres, tú sabes si brincas, si caminas. O hay personas que de pronto, pacientes que dicen, es que sí hago actividad física porque yo trabajo pues en el campo y entonces me toca arar, sembrar, hacer como infinidad de actividades y eventualmente pues sí, o sea, sí haces actividad, pero tu cuerpo ya lo considera como parte de sus acciones de día a día, entonces ya es normal. Así es. Sí, de repente hacer como ese cambio de chip es bastante interesante porque justamente no hay personas que trabajan de repente en tiendas o cargando cosas y no, es que yo levanto peso todos los días, es que yo estoy haciendo ejercicio y no, o sea, justamente el cuerpo se adapta, genera esa memoria, entonces lo considera un día normal, no le estás metiendo como ese esfuerzo extra para que realmente haga esa transformación de grasa a músculo. Entonces sí es como bastante interesante como romper ese mindset, ¿no? Que de repente sí. Nos tenían tan clavado. Y bueno, respecto al tema de antioxidantes, se dice mucho que consume antioxidantes para prevenir el tema de cáncer de mama. ¿Qué alimentos contienen estos antioxidantes? Empezando, ¿qué es un antioxidante? Ok, un antioxidante prácticamente es aquella sustancia que nos va a ayudar a evitar que las células de nuestro cuerpo mueran antes de tiempo o a la hora de que mueren prácticamente se van generando nuevas células porque pues, el cuerpo tiene que seguir funcionando y al momento de que se generan nuevas células que no lo haga repitiendo errores. Un ejemplo muy clásico que yo les digo es ¿qué pasa cuando tú te desvelaste, no comiste, estás como con mucho estrés, empiezas a cometer errores? Por más que tú quieras estar atento a la actividad que estás haciendo, empiezas a cometer diferentes errores en menor o mayor escala. Algo así es lo que sucede con el cuerpo, algo así es lo que sucede con las células y sí, siguen ese proceso de que terminan su periodo de vida, se mueren, empiezan a hacer nuevas células, pero lo hacen con esos errores, que son errores en el ADN que nos van a generar o nos van a facilitar el desarrollo de tumoraciones. Entonces, los antioxidantes prácticamente lo que van a venir a hacer es proteger a esa célula que no se muera, digamos, por todo lo que hay en el ambiente o por todo lo que le estamos metiendo al cuerpo. Hay diferentes sustancias y sí, diferentes alimentos que nos proporcionan cantidades de antioxidantes. Por ejemplo, unas pues son desde la sandía, la papaya, cosas que comemos o que tenemos como al alcance fácilmente. El tema de espinacas, el tema pues hasta el jitomate, tiene bastantes antioxidantes que son muy benéficos, sobre todo para proteger al cuerpo de la oxidación, que es ese proceso de muerte. Y pues obviamente aquí también no sirve de nada que yo me esté medicando de repente con antioxidantes porque ya los venden, ya los puedes comprar en internet sin ninguna limitación. Pero pues también no se ha visto que si no tienes un cambio en tu estilo de vida, si nada más te estás tomando, no hay como ningún beneficio hasta ahorita evidente. Y al contrario, se está pues pidiendo que la gente no se esté automedicando con la finalidad de protegerse sin hacer estos cambios en el estilo de vida que realmente son los que tendrían mayor impacto. Entonces aquí es como bastante interesante el hecho de sí está bien consumir antioxidantes, pero obtenerlos de manera natural a través de nuestra alimentación. Solamente que un profesional médico les diga que ya les hizo un estudio y que tienen una deficiencia per se de cierto antioxidante, entonces sí, pues se complementaría con algún medicamento tomado. Pero si no, pues lo ideal es que sea a través de nuestra alimentación. Entonces, pues sí es como bastante importante hacer hincapié en eso, ¿no? No automedicarnos y pues acudir otra vez con un profesional médico. Otra de las cosas, así como tip rico, es el tema del resveratrol en el vino tinto. No sé si han escuchado que una copita de vino tinto diario en la noche, aparte de relajarnos, pues también nos permite tener ese aporte de antioxidante. Muchos años estuvo recomendando a que lo consumieras prácticamente deliberadamente, diario. Y ahorita, por ejemplo, ya también hay más estudios que dicen, cuidado, si quieres tomarte una copita de vino tinto en la noche, está bien, pero tiene que ser por lo menos mínimo 2 horas antes de que te vayas a dormir, porque afecta y te complica o te pone en mayor riesgo de enfermedades mentales, Alzheimer y cosas así.
Entonces es como, ok, mejor creo yo que a través de la alimentación estar obteniendo todos estos antioxidantes. Ok, qué interesante. Fíjate que el dato del vino tinto lo desconocía totalmente. Entonces es muy, muy interesante pues toda esta parte, ¿no? Y bueno, se dice mucho de la lactancia como factor protector. He escuchado, obviamente, que es muy bueno dar lactar a tu hijo y periodos específicos, ¿no? O sea, ¿qué nos puedes decir al respecto? Bueno, hasta ahora se tiene identificado que una mujer que tiene pues un periodo de lactancia mayor de 6 meses disminuye hasta un 5% el riesgo de desarrollar cáncer de mama. Entonces, aquellas mujeres que logran una lactancia prolongada, hablamos de más de 12 meses, pues todavía van incrementando más este factor de protección. El hecho es que justamente la lactancia lo que hace es que protege al tejido mamario de esa exposición a los estrógenos, que son los que generan pues el desarrollo ahí de cáncer de mama, y te da ese factor de protección bastante grande o bastante amplio el hecho de estar lactando. Entre más el tiempo que logren lactar y entre más estén repitiendo a lo largo de pues, las diferentes gestaciones estos periodos de lactancia, pues más es la protección que tenemos contra el cáncer de mama. ¿Y hay algún periodo como ideal que tú dices como, no sé, deberías lactar 2 o 3 años o algo así? Bueno, si lo vemos con el beneficio para el bebé, pues lo ideal es que sea mínimo 6 meses. Si lo vemos ya con las nuevas tendencias de lactancia materna, pues se habla incluso hasta de un periodo de 2 años. Okay. Entonces, sí es como pues un tanto cultural, porque de repente no hay como todas las facilidades para que la mujer pueda estar lactando por temas de trabajo, por temas de espacios, e incluso temas tabú, ¿no? Culturalmente 2 años, un niño, ¿cómo? O sea, es de repente romper como con ese paradigma también. Pero sí es importante recalcar que mientras más tiempo estén lactando las mujeres, es más la protección que se tiene contra el cáncer de mama. Entonces, sí hablaríamos que mínimo unos 6 meses y ya pues de ahí en adelante, ¿no? O sea, podemos llegar hasta los 2 años, okay. Así es. Sí, fíjate que es muy interesante y es tan real lo que mencionas de que se vive de manera diferente dependiendo del lugar en el que se encuentre. Por ejemplo, cuando hemos estado trabajando nosotros en comunidades, pues obviamente la lactancia es prácticamente el alimento estrella de los bebés, ¿no? Pero entonces sí, o sea, llegas a estas zonas urbanas, semiurbanas, en las cuales pues obviamente si es una mamá que trabaja, no hay horarios específicos para que pueda darle, y bueno, influyen como 1000 factores, o el hecho de que, bueno, a lo mejor ando en el centro comercial y ya toca que lacte, pero entonces ¿dónde le voy a dar? Porque no hay un área especial, y entonces si le doy de lactar en este momento, me van a ver mal o me van a juzgar, y bueno, existen como 1000 situaciones alrededor. Y bueno, eso es hablando de una mujer que está lactando. ¿Qué pasa con aquellas mujeres que no tienen hijos y por lo tanto eventualmente no pueden lactar? O sea, no obtienen este factor protector o de qué otra manera pueden cuidarse ellas. Es un punto interesante porque pues obviamente mientras no tengamos ese proceso de lactancia no vamos a tener como este porcentaje del 5% ganado. Sí depende pues obviamente del proceso hormonal para que se genere esa lactancia. Entonces si no hay una gestación, un embarazo propiamente, pues no se activa toda esa cadena hormonal que genera la lactancia. Entonces sí va a ser muy difícil que una mujer que no está embarazada o que no está gestando pues se pueda tener como ese factor protector a través de. Entonces, ¿qué es lo que sí podemos hacer? Bueno, pues ya mencionábamos como el tema de la alimentación, el tema del ejercicio, y ahorita pues vamos a hablar quizá también un poquito más acerca de controlar alcohol, controlar tabaquismo, que son también factores que detonan un porcentaje muy muy alto de desarrollo de cáncer de mama. Entonces, pues obviamente el hecho de que tú hagas todo esto sí te ayuda a disminuir riesgos, pero pues entra como otro factor extra que es tema genético. Obviamente hay mujeres que tenemos mayor predisposición a desarrollar un cáncer de mama contra otras mujeres que quizás no tenemos tanto riesgo. Entonces, sí como que dependerá quizás, si ya sabemos que tenemos algún familiar cercano o directo con un antecedente de cáncer de mama, pues tomar de manera anticipada como todas estas medidas de autocuidado.
y con eso pues tratar de minimizar un poquito más el riesgo. Pero sí, digamos que sigue estando latente el riesgo, ¿no? Por eso es que también hay que hacer esos chequeos. Claro. Mencionabas ahorita el tema del consumo de alcohol y aquí sí tengo muchísimas dudas porque cuando tú buscas en un libro, en Google, donde tú quieras, cómo prevenir el tema de cáncer de mama, siempre te sale el disminuye el consumo de alcohol. ¿Cómo es que el alcohol afecta o nos predispone a esta enfermedad? Bueno, volvemos un poquito al tema que hablábamos con los antioxidantes. Hay sustancias que aceleran la muerte celular y hay sustancias que aceleran que se repliquen errores genéticos. En este caso, el alcohol es prácticamente una sustancia que genera que se vayan replicando nuestras células con mutaciones genéticas que favorecen el desarrollo de cáncer. Entonces, el hecho de que tú tengas un consumo alto de alcohol, pues es prácticamente que estás con el arma cargada para ganarte la lotería a desarrollar una tumoración. Entonces, es por esto que siempre se hace con mucho hincapié en aquellas personas que se controlen en la cantidad de alcohol o si pueden, pues radicalmente dejarlo para favorecer su salud en este sentido, pues sí se ven muy beneficiadas. De hecho, prácticamente el 20 a 30% de mujeres que han desarrollado cáncer de mama, una de las causas como ya más comprobadas o las líneas de origen es el consumo de alcohol. Entonces sí es como muy valioso el hecho de que si ya sabes que tienes una carga genética muy alta para el desarrollo de cáncer de mama, pues sí, o sea, si te quieres tomar tu copita y relajarte un rato, pues no pasa nada. Pero no es lo mismo que llegues al estado de embriaguez todos los días, que estés perdido en el alcohol, o sea, estás prácticamente apostando todo a que eventualmente desarrolles cáncer de mama. Entonces sí es como muy importante que si ya prácticamente sabes que tienes una carga genética, bajar el consumo o quitarlo. Si no sabes, pues consumirlo de manera moderada. Y si ya tienes establecido un diagnóstico de cáncer de mama, pues igual, o sea, o bajar el consumo de alcohol o igual pues abandonarlo por completo, que sería lo ideal, ¿no? Ok, antes de que sigamos, sabemos que el cáncer de mama también se da en hombres. O sea, todos estos factores que tú nos has mencionado, ¿aplica exactamente igual para ellos? Bueno, aquí entra algo muy interesante que no mencionamos con el tema de la obesidad. El hecho de tener más grasa en el cuerpo, como les decía, facilita que nuestro cuerpo genere más hormonas. Y el cuerpo, digamos, que no va a hacer diferencia entre si eres un hombre o eres una mujer. El hecho de que tengas más grasa en el cuerpo va a favorecer el desarrollo de estrógenos y esto, pues al final, los hombres también tienen el tejido mamario igual que nosotras, ¿no? No tienen esa cadena hormonal que detona pues tan fácilmente el tema de lactancia o tan fácilmente el tema de cáncer de mama, pero al tener este factor de obesidad, pues sí pueden desarrollar por ahí cáncer de mama. Al tener un consumo elevado de alcohol, también favorecen que puedan desarrollar cáncer de mama. Entonces, digamos que nos pone como a la par en un hombre que tenga problemas de obesidad y problemas de alcoholismo, con una mujer que de alguna forma pues tiene esta predisposición genética o que tiene este estilo de vida, ¿no? Ok, qué interesante. ¿Y qué me dices respecto al consumo de tabaco y otras drogas respecto a cáncer de mama? Bueno, con el tema del tabaquismo es igual como un punto bastante interesante porque per se el tabaco tiene más de 70 sustancias ya comprobadas, ya estudiadas, que van a hacer que se desarrolle pues estas mutaciones genéticas en el ADN cuando la célula está replicándose. Entonces es igual, o sea, es prácticamente estar accionando a que el cuerpo genere estos errores y que nos vaya generando estas tumoraciones. Entonces es como muy interesante ahorita que hay ciertas tendencias en que, pues el cigarro electrónico, que no genera tantos problemas. O también hay como ciertos masticables que contienen tabaco
y se tiene como la falsa creencia culturalmente de que eso no genera tanto daño como el consumir un cigarro, pero es igual de grave que yo me esté fumando un cigarro, que tú te lo estés fumando y yo esté respirando el humo, o que yo esté con el cigarro electrónico o que esté masticando. Van a generar en menor o mayor proporción, pero siguen generando este cambio y estas mutaciones genéticas. Entonces, volvemos a lo mismo, una persona con obesidad, con sedentarismo, con una alimentación carente de todos los nutrientes necesarios, que no consume o no tiene enriquecida su alimentación con antioxidantes y que todavía fuma y toma, pues, o sea, prácticamente le estamos apostando a que queremos llegar a ese punto, ¿no? Desarrollar alguna tumoración. Sí, es ir aumentando nuestro porcentaje de riesgo, ¿no? Y no solamente para cáncer, sino en general para múltiples enfermedades. Sí. Tenemos desde diabetes, hipertensión, problemas cardíacos, renales, o sea, N cantidad de padecimientos que obviamente se van a ver impactados por el estilo de vida que llevamos. Entonces sí es como muy importante hacer conciencia de cuidarte, y qué mejor que hacerlo antes de desarrollar alguna enfermedad, ¿no? Digo, la apuesta como jóvenes o como adultos o como incluso adultos mayores tiene que ser llegar a una vejez lo más funcional posible, lo más saludables posible, y también pues seguir conservando esa autosuficiencia, ¿no? El hecho de poder hacer todas tus actividades, tener prácticamente esa claridad mental, pues nos ayuda. ¿Y qué nos dices de la autoexploración? O sea, sé que la recomiendan de realizarla una vez al mes, etcétera. ¿Qué tanto beneficia poder realizarla? Bueno, la autoexploración en teoría está recomendada a partir de los 20 años de edad. Yo diría, bueno, que hay que ir educando a nuestras niñas en hacer esa autoexploración para que aprendan a identificar pues si hay algún bulto, algún cambio en la coloración de la mama, en el tema del pezón, explorarse también, que no salga alguna sustancia. Eso nos ayuda a identificar de manera temprana que algo está sucediendo y que necesitamos pues acudir a valoración médica. La autoexploración, pues lo ideal es hacerla ahora sí que diariamente. Se recomienda, y pues también hay mujeres que se sienten más cómodas pues haciendo la exploración a solas, en el baño, mientras te estás bañando. La rutina recomendada es que te pares frente al espejo, que puedas observar las mamas, que veas que no tienen ninguna diferencia en color, en tamaño, en el tema igual como les mencionaba del pezón, que no esté hundido. Esos son datos importantes que a simple vista, sin ni siquiera tocarte, ya pueden ser un foco rojo. Entonces, una vez que haces esto, pues la recomendación es que levantes tus dos brazos, igual empieces a ver que no se vea ningún bultito y empieces a hacer una exploración de la mama. Lo ideal es que sea de arriba hacia abajo y vamos a ir de la axila hacia el escote. Entonces, pues lo puedes hacer de manera circular, lo puedes hacer de manera lineal, como te sientas tú más cómoda, pero sí es importante estarse explorando. En aquellas mujeres que son de los 25 a los 39 años, pues lo ideal es que tengas también como esta exploración por un profesional médico por lo menos cada 3 años. Y pues sí, o sea, tener como esos ojos externos que verifiquen que no hay ninguna otra alteración. Perfecto. Y se dice mucho la importancia de poder realizar un estudio de imagen para prevenir el cáncer de mama, que en este caso pues es el ultrasonido o la mastografía. O sea, ¿qué tanto lo recomiendas? ¿Cada cuándo hay que realizarlo? Bueno, el ultrasonido pues normalmente lo vamos a dejar para las mujeres más jóvenes, menos de 40 años. Aquí antes como se tenían como muy establecidas o muy cuadradas las edades de repente para hacer el ultrasonido o hacer la mastografía. Sin embargo, pues igual va a depender mucho del antecedente personal que tenga esa mujer. Si ya sabemos que hay en nuestra línea familiar directa alguien que ya padeció cáncer de mama y tenemos algún abultamiento, algún cambio en nuestro seno, pues sí es muy valioso que vayamos y nos hagamos el ultrasonido. O la mastografía incluso está indicada, ¿no? Cuando ya tenemos un familiar directo con este antecedente. Normalmente, pues sí, la mastografía se va a recomendar para mujeres de más de 40 años que se lo hagan pues una vez al año. Eso es como la recomendación. ¿Qué nos permite ver? Pues cosas que a simple vista no se pueden observar,
que igual con la exploración física no alcanzamos a palpar o detectar ni siquiera nosotros con la pericia médica y pues que facilita el hecho de detectar en fases tempranas el cáncer de mama. Entonces, el hecho de que tú estés con este control de manera anual más tus autoexploraciones, pues sí mejora muchísimo el pronóstico de sobrevida de una mujer que se detecta cáncer de mama por el hecho de hacerlo en fases tempranas. No, y por supuesto, nos da pie a tener mayores opciones de tratamiento, sí, claro. Si tienen mayor duda, en esta temporada justo vamos a poder estar hablando a mayor profundidad sobre la autoexploración, el ultrasonido de mama y la mastografía. Entonces, si llegan a tener alguna duda en particular, pueden hacerla llegar a través de nuestras redes sociales oficiales, que las reitero, en Facebook nos encuentran como Eira Movimiento Rosa AC, Conócenos Podcast, en Instagram como @EiraAC y en TikTok Conócenos Podcast. Y bueno, doctora, hemos llegado prácticamente al final de este episodio. No sé si te gustaría añadir algo más. Pues tienen el reto personal de sentarse 5 minutitos y de verdad meditar qué calidad de vida esperan tener para llegar a la vejez. Sobre todo, pues es hacer esta conciencia, ¿no? De qué capacidades físicas, mentales y autosuficiencia espero tener al momento de envejecer. Y eso creo que va también a hacernos conscientes de que es ahora cuando podemos empezar a cuidarnos y no llegar a una edad en la que tenga que decir ya no puedo comer, ya no puedo hacer, ya tengo estas limitaciones por tal o cual enfermedad. Entonces vale la pena ahorita empezar a cuidarnos, dosificar todo lo que nos gusta, sea alcohol, sea ejercicio, sea tabaco, sea desveladas, o sea, todo eso que nos hace daño, irlo dosificando sin llegar a los excesos para tener pues una vejez saludable, ¿no? Que es prácticamente el reto y libre de todo tipo de enfermedades. No, muchísimas gracias, nos encantó que pudieras acompañarnos el día de hoy. Creo que inauguramos la segunda temporada de Conócenos Podcast de una manera extraordinaria, nos pusimos de manteles largos. Y bueno, pues esta siempre es tu casa, esperamos podernos encontrar en próximos capítulos. Recuerden que pueden encontrar a la doctora Elizabeth en Facebook como Elizabeth Martínez, como Bionumedics también, y en Instagram como bionumedics.mx. Y bueno, nos vemos en el próximo episodio. Conócenos, un podcast de salud femenina, ha llegado a su fin. Te esperamos en nuestro próximo episodio. Este proyecto es posible gracias a Eira Movimiento Rosa AC y Berrimex. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.